The Beginning After the End. Capítulo 27. Examen. Llorar no funcionará. Sylvie, no deberías estar ya acostumbrada al agua. Xu. Sylvie logró escabullirse de mis manos y salió volando de la ducha, aún húmeda. Sacudí mi cabeza cuando terminé de lavarme. Usando nada más que una simple camiseta y unos pantalones, le di un último vistazo al cuarto, donde había estado viviendo durante estos 2 meses. Me puse mis guantes y el anillo, guardando el abrigo y la máscara junto con algunas otras necesidades en mi bolsa. Até la balada del alba y la espada corta en la parte de atrás de mi cintura, donde estaba más acostumbrado a llevar armas. Confía en Jasmine cuando las cosas se pongan difíciles. Puede que sea la más joven, pero no dudes de su fuerza y experiencia como aventurera. Padre me aconsejaba mientras me daba un último y firme abrazo. ¿Por qué se van el hermano y Sylvie? No, quédate aquí. Mi hermana se estaba dando cuenta de que no estaría en casa por un tiempo. Abrazaba mi cintura como un oso, y se negaba a soltarme. Cariño, tu hermano volverá, ¿vale? Madre intentaba consolarla. No, quédate. Mi hermana ya no me escuchaba y comenzó a gritar mientras lloraba. Me arrodillé y le di un gran abrazo. Puedes proteger a mamá y papá mientras estoy fuera un tiempo, Eshie. Ya eres una chica grande, ¿cierto? Puedo protegerlos. Sequé las lágrimas que corrían por su cara. Buena chica. Tu hermano mayor se va por un tiempo, pero volveré. Me siento mucho mejor, ya, que tenemos a alguien tan fuerte como mi hermanita para proteger la casa. Sus ojos, aún llenos de lágrimas, me miraban con determinación. Tras acariciar su cabeza, les di un abrazo a madre y a padre. Te echaremos de menos. No olvides mantener el anillo en tu dedo, ¿de acuerdo? Madre me apretaba fuertemente. Mantente a salvo y conoce tus límites, Arthur. Padre me dio un último consejo. Conocer mis límites. Bajé por las escaleras delanteras hasta donde Jasmine me estaba esperando. Me despedí agitando la mano una última vez. Mi hermana agitaba sus 2 manos mientras se mordía los labios para no llorar. Vamos, Jasmine. Dije mientras me ponía la máscara y el abrigo. Ella sintió con su cabeza y nos dirigimos al salón del gremio de aventureros. El salón del gremio no era lo que yo me había imaginado, un lugar lleno de matones sentados. Alrededor de mesas de madera que derramaban su cerveza era lo que tenía dentro de mi cabeza. En cambio, se trataba de una estructura de mármol con un intrincado diseño interior. Había mesas fabricadas en metal donde podía ver a otros aventureros que nos miraban de pasada. Todo el lugar parecía un hotel de lujo, resumaba dignidad y no se adaptaba a ciertos aventureros con aspecto bastante bárbaro que había aquí, pero simplemente seguí caminando. Bienvenidos, ¿en qué puedo ayudarlos? La señorita del mostrador me dio una sonrisa profesional. Antes de decir algo, vi a Jasmine deslizar algo hacia la empleada. Me gustaría patrocinarlo para que tome un examen de rango. Su rostro permanecía sin expresión, mientras decía esto. Sí. Lo entiendo. Asintió varias veces antes de devolverle lo que sea que Jasmine le había pasado. Por favor, vengan por aquí. Nos dio hacia la puerta trasera. Murmullo murmullo. Oye, hay alguien haciendo un examen de rango. Oí susurros a nuestro alrededor de los aventureros que estaban sentados. Por el momento, decidí guardarme las preguntas para mí mientras seguíamos a la empleada. Al pasar por la puerta, aparecimos dentro de una pequeña habitación con 2 sofás, uno frente a otro. En el otro extremo de la habitación había un escritorio que daba a la puerta con un delgado hombre, sentado, con la cabeza gacha. El hombre miró hacia arriba relevando un rostro angular. Tenía el pelo negro partido en el centro, llegándole hasta sus hombros. Sus gafas eran gruesas y sin marco, dándole a sus ojos estrechos una mirada aún más aguda. La empleada a nuestro lado le hizo una profunda reverencia antes de comenzar a explicarse. La aventurera clase A, Jasmine Flamesbord, ha pedido que este caballero realice el examen de rango A. Señorita Flamesbord, ¿cómo estás últimamente? Me reuní con tu padre no hace mucho tiempo. El hombre delgado se levantó de su escritorio y caminó hacia nosotros. Me giré para mirar a Jasmine mientras ella hacía una silenciosa y cortante reverencia. Levanté una ceja cuando noté que sus puños estaban cerrados al mencionar a su padre. Cof.
De todos modos, es un placer conocerte. Mi nombre es Caspian Bladeart y estoy a cargo de esta sucursal. Debes ser amigo de la señorita Flamesbord. ¿Hay algún nombre con él que pueda dirigirme a ti? Echó una mirada estudiosa ante la figura enmascarada que tenía un pequeño gatito reptil en su cabeza. Silvia respondió por mí. Durante mi época de aventurero había decidido que Silvia adoptara su forma original, así que sus cuernos sobresalían más y sus puntas rojas eran visibles. Por favor, llámame Note. Esta era la identidad que usaría de ahora en adelante. La idea había surgido al mirar mi máscara. La raya azul que atravesaba la abertura de ojo izquierda me recordaba a la forma de media nota musical. Caspian volvió a mirar rápidamente cuando se percató de la presencia de Silvia, pero aparte de eso, no le dio mayor importancia a la pequeña bestia que tenía en mi cabeza. Ver a bestias de maná no parecía sorprenderle por su trabajo. Sí. Bueno. Señor Note, procederemos con la señorita Flamesbord como su patrocinadora. ¿Sabes cómo funciona esto? Negando con la cabeza, dejé que me lo explicara. Un aventurero de clase B o superior tiene el poder de patrocinar a un nuevo aventurero para un examen. Dependiendo de lo bien que lo hagas, este examen te dará la oportunidad de ser colocado en un rango adecuado. El examen consistirá simplemente en una parte práctica. Ahora, a juzgar por tus armas, puedo asumir que eres un luchador o potenciador, ¿no? Miró con curiosidad el palo negro atado a mi cintura junto a mi espada corta. Sí. Bueno. Normalmente haríamos un examen rápido junto con una inspección del núcleo de maná. Antes del examen, pero siendo la señorita Flamesbord la que te patrocina, simplemente lo dejaremos pasar. Mary, lleva a estos dos a la sala de exámenes. Dijo señalando a la mujer. Sí. Por favor, señor Note, señorita Flamesbord, por aquí. Miré a Jasmine a través de mi máscara mientras caminábamos por un largo pasillo. Es por eso que ella quería estar conmigo. ¿Qué era la casa Flamesbord? Entrecerré los ojos mientras intentaba adaptarme al cambio de brillo del pasaje oscuro. Estábamos en un coliseo luminoso, cubierto, y con el suelo sucio. Los asientos eran solo escaleras exageradas, que en su mayoría estaban vacíos, a excepción de unas 10 personas que estaban sentadas en lugares aleatorios. En el escenario de abajo había 2 potenciadores luchando. Por favor, síganme a sus asientos. Hay un par de examinados más hoy, así que por favor, permanezcan sentados aquí hasta que el examinador diga su nombre. La empleada nos hizo una última reverencia antes de volver a bajar por las filas de asientos de piedra. Me incliné hacia adelante después de poner a Silvia entre Jasmine y yo. Un hombre grande con la cabeza afeitada balanceaba su asta y estaba en desventaja, ya que el oponente al que se enfrentaba, un tipo de complexión media, pelo negro corto y una cicatriz en la mejilla, esquivaba fácilmente todos sus torpes golpes. El hombre con cicatrices parecía aburrido, ya que ni siquiera se molestaba en usar la espada que tenía en su mano derecha. Toma esto. Atreverse a anunciar su próximo ataque significaba que, o bien estaba seguro de sí mismo, o bien, era un aficionado. En este caso, parecía ser lo último. El asta que tenía en lo alto sobre su cabeza, repentinamente brilló de color naranja tenue cuando una oleada de calor la rodeó. El hombre con cicatrices levantó una ceja, algo sorprendido, pero por lo demás permaneció igual. Golpe infernal. Gritó mientras balanceaba hacia abajo el arma. Del mismo modo que lo hacen los conjuradores para enfocar su intención, muchos potenciadores hacen algo similar, como vocalizar el nombre de su movimiento. Sin embargo, para un movimiento tan simple, parecía innecesario. Negando con la cabeza, el hombre con cicatrices levantó su espada. Asterisco clan asterisco. El asta fue lanzada por el aire mientras el sorprendido examinado miraba sus manos vacías. Tus habilidades con asta son inexistentes y tus sentidos de la batalla son pésimos. Y estoy siendo amable. Dependes demasiado de la fuerza física en comparación con el refuerzo de tu maná, lo que hace que tu ataque pierda el equilibrio. Dices que tienes 35 años, pero ahora solo estás en la etapa naranja oscuro. Normalmente pondría a alguien de tu calibre en la clase E, pero viendo que tienes afinidad con el fuego, si es que ese pequeño movimiento calentador que acabas de hacer puede ser llamado fuego, te pasaré a la clase D. Por los pelos. Asentí de acuerdo con la evaluación del examinador con cicatrices. Siguiente, Diane Vitial. Gritó el hombre mientras el luchador calvo caminaba
desalentado hacia las filas de asientos, recogiendo su asta a lo largo del camino. Sí, ya voy. Una chica que estaba al otro lado del estadio se apresuró a bajar de los asientos, casi tropezando por el camino. Era una chica pecosa que parecía estar bien entrada en la adolescencia. Tenía el pelo rizado y castaño, atado hacia atrás y llevaba una túnica de conjurador estándar. Tropezó con su varita, casi, soltándola mientras intentaba sacarla del bolsillo de su túnica. Oí risitas alrededor de la escasa audiencia del estadio. PFFT, esto será bueno. Miré a mi izquierda, para ver a un niño riéndose y señalando a la niña, en el escenario. No parecía mucho mayor que yo, lo que me sorprendió. Su atuendo era el de un noble. Tenía el pelo rubio de un largo promedio que cubría su frente y orejas, y unos ojos de un color verde opaco. Tenía que admitir que era un chico guapo, y por su comportamiento arrogante, estoy seguro de que él también lo sabía. A su lado había un bastón de madera blanca que era más alto que él. En la parte superior del bastón había una gran gema de color rubí. Volví a mirar hacia el escenario. El examinador con cicatrices se había sentado en una esquina de la arena mientras una mujer que llevaba el típico sombrero de gran tamaño utilizado por muchos conjuradores con forma de sol puntiagudo, lo reemplazaba. No me sorprendió que hubiera instructores separados para cada tipo de mago. La pálida instructora, de ojos pequeños y finos, con una túnica amarilla de conjurador que hacía juego con su sombrero, tosió para que el público se calmara. Ejem. Diane Viteal, 18 años, conjuradora de etapa naranja claro con única especialización en el agua. Comencemos. Tiró el cuaderno hacia el examinador con cicatrices y levantó su bastón gris. Una vez que un conjurador alcanzaba la etapa naranja, casi todos elegían enfocarse en el elemento en el que eran mejores en vez de perder el tiempo tratando de ser adeptos a los 4 elementos. La especialización única, como era su caso, significaba que solo se centraba en hechizos de agua. Para una doble especialización, o incluso más, habría una prueba estricta para ver si realmente eras un experto en ambos elementos. Instantáneamente, la examinada con pecas murmuró un hechizo y una burbuja de agua la rodeó. Lo básico de la lucha como conjurador es establecer un hechizo defensivo. Lo hacían porque la mayoría no tenía la capacidad de reforzar su cuerpo con maná. Al menos ya tenía los fundamentos básicos. El examinador, sin embargo, no lanzó un hechizo defensivo, sino que eligió pasar a la ofensiva. Tormenta de arena. Gritó la pálida examinadora mientras se formaba un vendaval de arena alrededor de la niña pecosa y su burbuja de agua. La arena se mezcló con el agua y un poco después se convirtió en barro. Liberar. La burbuja de barro estalló cuando la examinada canceló su hechizo. Saltando hacia atrás, murmuró otro hechizo mientras se formaba una bola de agua de presión en la punta de su varita. Cañón de agua. Gritó mientras la bola de agua salía despedida a una gran velocidad hacia la examinadora. La examinadora me sorprendió al esquivar rápidamente la bola de agua en lugar de bloquearla con un hechizo. Pensando en el pasado, esta era la primera vez que veía una pelea entre dos conjuradores. Esta lucha sería una buena forma de ver cómo luchan los conjuradores en comparación con los potenciadores. Estalla. Gritó la adolescente pecosa mientras balanceaba su varita hacia abajo. Asterisco boom asterisco. El noble muchacho que extrañamente me recordaba a Feifei del reino de los elfos se inclinó hacia adelante, observando intensamente la pelea. Me di cuenta que estaba un poco sorprendido por las habilidades de la chica torpe. Me giré hacia Yasmín. No es mala, murmuró para mí. El estadio había quedado cubierto por una pequeña nube de polvo que cubría la vista del instructor. El polvo pronto se despejó, revelando que no había nadie. De repente, la examinadora apareció desde el suelo detrás de Diane y su bastón golpeó ligeramente la parte superior de la cabeza de la examinada. ¡Eek! Diane saltó hacia adelante sorprendida. Debo decir que tu control es bastante decente, señorita Viteal. Estuviste un poco confiada en tu último hechizo, sin preparar ninguna medida defensiva, pero en general, la eficiencia en el control del maná y la velocidad de lanzamiento fue buena. Clase C. Diane dio un suspiro de alivio. Ser una aventurera de clase C a su edad era una hazaña de la que podía estar orgullosa. Siguiente, Ilaiche Knight. Anunció la examinadora conjuradora. Aquí. Un par de filas a mi derecha, un niño que parecía aún más joven que el joven noble rubio, se puso de pie. Parecía un muchacho muy serio,
con el pelo de color negro azabache y un corte corto que cubría hasta la mitad su frente. Tenía una expresión seria debajo de sus gafas enmarcadas, que lo hacía parecer más maduro de lo que era su edad. Vestía una camisa de manga larga de color beige, y pantalones negros, no llevaba ningún tipo de arma. Esperaba que fuera un potenciador, pero el hecho de que el examinador no cambiara de puesto significaba lo contrario. De repente, un empleado corrió hacia la examinadora y le susurró algo inaudible al oído. Los delgados ojos del rostro pálido de la examinadora se abrieron de par en par antes de que recuperara rápidamente la compostura. Y la Knight, 10 años. Ejem. Me acaban de notificar de su estado especial. A partir de ahora, eres un aventurero de clase B. Clase B a su edad y ni siquiera necesitaba hacerse la prueba. Pude ver miradas de incredulidad en la cara de todos. Incluso la cara del examinador potenciador estaba sorprendida. El chico serio simplemente se inclinó y volvió a sentarse. Siguiente, Lucas WYKES. Continuó. HMPH, supongo que finalmente es mi turno. Saltó de donde estaba sentado y bajó lentamente al escenario. El examinador miró hacia sus notas, pero esta vez, su voz sonó evidentemente sorprendida. Lucas WYKES, 11 años, conjurador en la etapa amarillo oscuro. Especialización única en el fuego. ¿Qué? Ya está en la etapa amarillo oscuro. ¿Cómo es eso posible? A su servicio. Lucas hizo una exagerada reverencia. Sí, Seo, comencemos. Tartamudeó la examinadora. Con una cara seria, Lucas saltó al instante mientras murmuraba un hechizo. Levántate, guardián de la llama. Una columna de fuego se disparó delante de él, disminuyendo hasta revelar a un humanoide de 2 metros de altura hecho de llamas. Pude oír débilmente el silbido asombrado del examinador, potenciador con cicatrices. El guardia llamas corrió hacia la examinadora mientras oía a Lucas lanzar otro hechizo. Así que, tenía otra habilidad para respaldar su ego. La examinadora conjuradora levantó una ceja, sorprendida mientras murmuraba un hechizo. Tumba de tierra. Asterisco boom asterisco. Un cubo sólido atrapó instantáneamente al guardián de llamas en su camino. Buen plan. El guardia de llamas desaparecería naturalmente una vez que utilizara la cantidad limitada de oxígeno dentro de la tumba. Lucas sonrió, sin embargo, mientras gritaba. Es demasiado tarde, brasa de fuego fatuo. La piedra de rubí incrustada en su bastón resplandeció con un naranja deslumbrante cuando una chispa brotó en el aire. La chispa explotó como un castillo de fuegos artificiales, separándose en docenas de pequeños fuegos fatuos flotantes de fuego. Los fuegos fatuos se mantenían flotando alrededor del escenario, rodeando a ambos. El chico es bueno. Oía a Yasmín dando un raro asentimiento con la cabeza en aprobación. Ahora la cara de la examinadora se volvió seria. Estaba un poco confundido en cuanto a para qué eran esas brasas flotantes, pero mi pregunta fue respondida pronto. Expulsión. Levantó el bastón por encima de su cabeza mientras aún caminaba hacia atrás. De repente, las docenas de fuegos fatuos de fuego brillaron y luego dispararon rayos de fuego a la examinadora. Campo de pedazos de piedra. La examinadora señaló al suelo con su bastón. El área a su alrededor resplandeció con un amarillo brillante antes de que varios pedazos de tierra se levantaran del suelo. Las rocas se movieron en formación para bloquear los láseres de llama. Pero no solo bloqueaba los láseres, sino que los redirigía hacia Lucas. Liberar. Gritó Lucas mientras palidecía. Los fuegos fatuos del aire desaparecieron, pero las llamas que habían sido disparadas todavía se dirigían hacia su dirección. Señalando su enorme bastón hacia los múltiples senderos de llamas que se dirigían hacia él, gritó, torbellino de fuego. Un ciclón de fuego lo suficientemente grande como para rodearlo apareció en el suelo. Los rastros de llamas giraron alrededor del pequeño tornado de fuego, fusionándose con él. Perforar. Murmuró la examinadora suavemente. Los fragmentos de rocas que habían redirigido las llamas ahora disparaban hacia el tornado de fuego en el que se encontraba Lucas. Los grandes fragmentos de roca atravesaron el tornado de fuego y lo disiparon, deteniéndose justo antes de aplastar a Lucas como una pasta delgada. El noble rubio cayó de rodillas derrotado, sudando por el cansancio de usar tanto maná. Las rocas alrededor de Lucas se desmoronaron y cayeron cuando la examinadora liberó su hechizo. Tu control y creatividad en las combinaciones de hechizos son magníficos. Tienes un gran futuro, señor.
WYKS. Tu control sobre el consumo de maná necesita un poco más de control, pero espero ver de lo que serás capaz. Creo que puedo aprobarte como clase B sin dudarlo. Anunció, dándole una sonrisa. Ala. Otro pequeño monstruo. Quiero irme a casa. ¿Qué pasa con la multitud de hoy? Escuché a algunos de los miembros de la audiencia que ya habían tomado el examen murmurar, excitadamente entre sus compañeros. Esto es lo más normal. Lucas se levantó del suelo, desempolvándose la túnica mientras intentaba mantener una cara de póker, pero era bastante evidente que estaba emocionado. Volvió a su asiento antes de que la examinadora, que ni siquiera estaba cansada, cambiara de lugar, con el examinador potenciador. El hombre con cicatrices se levantó, estirando su cuerpo. Lo vi, chocar los 5 con la otra examinadora y mirar sus notas. Siguiente examinado, Note, por favor, baja. Gritó. Yasmín me puso una mano en el hombro. Buena suerte. Asentí con la cabeza y caminé hacia abajo, dejando a Sylvie con Yasmín. Parece que estás aquí para ser probado bajo condiciones especiales, ya que no hay información escrita sobre ti. Bueno. Veamos de qué estás hecho. Me miró con curiosidad, tratando de penetrar a través de la abertura del ojo de mi máscara para ver quién era yo. Justo cuando estaba a punto de desenvainar su espada, una voz lo interrumpió. Yo seré el que ponga a prueba a este examinado en particular, George. Girando mi cabeza, vi al hombre delgado y de anteojos llamado Caspian caminar hacia nosotros, desde el pasillo por el que había entrado. Ese, señor, examinará personalmente a este participante. Me disculpo si esto suena presuntuoso, pero ¿hay necesidad de que una clase AA se rebaje para examinarlo? El examinador con cicatrices estaba visiblemente desconcertado por el hecho de que Caspian sería el que me pondría a prueba. Una clase AA. La diferencia en los niveles aumentaba a medida que el rango era más alto. Ser un aventurero de clase A significaba que tenías la fuerza de 10 aventureros de clase A, y eso solo era una estimación aproximada. Caspian debía ser uno de los pináculos de fuerza entre los humanos. El propio abuelo sería considerado clase A solo después de entrar en la segunda forma de su bestia. La mujer que te patrocina tiene profundos lazos conmigo, así que me siento obligado a ponerlo a prueba personalmente. Sonrió mientras su mano derecha se dirigía hacia un delgado estoque que llevaba en su cintura. Comencemos. The Beginning After the End. Capítulo 28. Cambios en Dikaten. Desenvainé mi espada corta y la sostuve delante de mí con una mano. Los diversos sonidos alrededor del coliseo pronto se ahogaron, y me concentré únicamente en el oponente que tenía delante. Con su estoque estaba haciendo formas de ochos mientras mantenía su mano izquierda en el bolsillo. Sin embargo, no tenía aperturas. Ni siquiera intentaba ocultar su intención de matar, mientras me sonreía inocentemente. Mi mente recordó los duelos que había tenido en mi viejo mundo. No pensaba que me iba a encontrar a alguien como él tan pronto, alguien capaz de excitarme. Esto debería ser diferente a entrenar con el abuelo. Por favor, prepárate. No quiero que la persona a la que patrocina la señorita Flamesborg pierda demasiado rápido. Parpadeó y cerró instantáneamente la brecha mientras su estoque cortaba unos cuantos pelos por encima de mi oreja izquierda. Buenos reflejos. Guiñó el ojo mientras hacía retroceder su estoque, preparándose para el siguiente movimiento. *clang*. Bloqueé su segundo ataque con el extremo de mi empuñadura, usando el impulso para hacer girar mi cuerpo. Caspian se inclinó hacia atrás, esquivando mi ataque, pero un pequeño corte había aparecido en la punta de su nariz. Durante un momento pareció sorprenderse, pero, instantáneamente, recuperó la concentración. Sin darle oportunidad de recuperarse por completo, le di una patada en la pierna. *boom*. Su vaina detuvo la fuerza mi patada reforzada. En esa fracción de segundo, había sido capaz de usar la otra mano, reposicionar la vaina y bloquear mi ataque. La fuerza de mi patada con el estuche creó una pequeña nube de polvo a nuestro alrededor y aprovechó esta oportunidad para ganar distancia. Debo disculparme por haberte subestimado. A partir de ahora me pondré un poco más serio. Su inocente mirada brilló un poco con intención asesina mientras su estoque resplandecía con un tono plateado. Se lanzó por el aire hacia adelante y de repente me golpeé en el brazo con algo duro. También te las has arreglado para esquivar eso. Parece que la señorita Flamesborg ha escogido a alguien que vale la pena. Miré hacia abajo y vi una herida en mi brazo izquierdo. Estaba apuntando a mi corazón.
Solo. Había logrado esquivar por puro instinto. Está liberando demasiadas intenciones de matar. Lo hace, a propósito. Maldigo a mi cuerpo. Cada vez que lucho no puedo evitar sentirme restringido. Atacó con su estoque 2 veces más, pero sabía lo que se avecinaba. Asterisco fuos asterisco asterisco fuos asterisco. Estaba creando lanzas de viento con sus ataques. La dificultad para esquivarlas se debía a que eran, casi invisibles. Tendría que confiar en el sonido y la sincronización para esquivarlas, pero debía reducir la distancia entre nosotros mientras lo hacía. Él contaba con las ventajas de tener un alcance mayor y un suministro de maná mucho elevado que el mío. En este cuerpo no tengo suficiente confianza como para decir que tengo ventaja en términos de técnica. Mi cuerpo no me escucha como yo quiero. La única cosa que se me ocurre es que mi cuerpo es mucho más duro que el suyo gracias a la asimilación de la voluntad de dragón de Silvia. Esquivé una lanza de viento mientras que la otra me rozó ligeramente el brazo derecho, al mismo tiempo, fui cerrando la distancia entre nosotros. Era evidente que nuestras dos técnicas de espada consistían en velocidad y agilidad. Imbuí mi espada corta en fuego, liberando un arco de llamas con mis balanceos. Con un simple movimiento de su estoque, una ráfaga de viento se llevó el fuego, pero eso era lo que yo quería que hiciera. Paso del destello. Una técnica que centraba el maná de afinidad fuego en la planta del pie en una rápida sucesión, obteniendo una aceleración instantánea. Llegué delante de él mientras su estoque todavía se estaba levantando, justo al lado de su hombro. Sus cejas se levantaron sorprendidas, cuando usé mi mano libre para empujar la suya hacia arriba y así lograr que no pudiera bajar su estoque. Ahora soplaría mis llamas, así que lo cubrí para que tuviera una temperatura extremadamente alta. Recalentamiento. Vórtice. De pronto, el impulso de mi paso del destello se desvaneció y una fuerza me empujó hacia el suelo. Salté hacia atrás para ganar distancia y vi que había un intenso remolino de corrientes de aire saliendo de él, y que eran lo suficientemente fuertes como para crear grietas en el suelo de su alrededor. Amplió su postura, haciendo retroceder su estoque hacia atrás con la mano izquierda, extendida, dejándola descansar a su espalda. Lluvia del cielo. Su brazo y su estoque se convirtieron en una tenue mancha borrosa mientras creaba una sucesión de innumerables arremetidas. Esto es un examen, ¿no? Está tratando de matarme de verdad. A la mierda. Impulso del trueno. Una de las pocas técnicas que había logrado desarrollar mientras entrenaba con el abuelo. Una técnica que utilizaba el maná de afinidad trueno para crear corrientes de electricidad a través de mis nervios, acelerando mis reflejos un par de veces. El humano medio tiene un tiempo de reacción cercano a las 0,3 de segundo, pero existen luchadores entrenados que pueden reducirlo a 2, incluso a 0,1. Con el impulso del trueno, podía acelerar mi tiempo de reacción a 0,1 de segundo durante un corto periodo de tiempo. Mis pupilas se contrajeron y los pelos de mi piel se levantaron debido a la electricidad. Pude oír las lanzas de viento que disparaba hacia mí mientras me preparaba para esquivarlas. Liberar. Su habilidad se disipó y mi cabello fue revuelto por una pequeña corriente de aire. Liberando mi habilidad también, lo miré con curiosidad. Antes de que tuviera la oportunidad de preguntarle, Yasmín ya estaba a mi lado, mirando a Caspian y con sus 2 dagas en las manos. Puede que me haya dejado llevar un poco. Se encogió de hombros con indiferencia. Parece que sabes ocultar gran parte de tu capacidad. Solo puedo insinuar que deseas ser colocado en un rango inferior. Note. Clase B. Antes de irse, se detuvo en el pasillo. Asumo que no tienes ningún problema con esto. Giró un poco su cabeza para mirarme. Simplemente asentí con la cabeza, y desapareció de mi vista al caminar por el pasillo. Este es el último examen de hoy. Por favor, diríjanse a la recepción para recibir sus tarjetas de aventurero. Todo el mundo puede retirarse. Gritó el examinador potenciador antes de que la otra examinadora corriera detrás de Caspian. Punto de vista de Caspian Bladeart. Llegué a mi escritorio y antes de que tuviera la oportunidad de tomar asiento, los 2 aventureros a cargo de los exámenes de hoy me bombardearon con preguntas simultáneamente. Uf. George, Emily, tomad asiento y no habléis los 2 a la vez. Me senté y me recosté. Señor, ¿qué ha pasado con los examinados de hoy, 3 aventureros de clase B en un día? Este tipo de situación es inaudita. Sin mencionar que 2 de ellos eran niños. Amarillo oscuro a los 11 años.
¿Ha ocurrido alguna vez entre los humanos? Emily asintió fervientemente estando de acuerdo. ¿Recuerdas lo que pasó hace medio año, aquí en Cyrus? Les pregunto. Hace unos 6 meses se celebró el primer torneo para las 3 razas, ¿cierto? Respondió Emily. Correcto. Los trabajadores del gremio de aventureros lo sabrán pronto, así que no tiene sentido ocultar esto. Además, a mí también me lo notificaron hace un par de semanas. La prohibición para que los elfos y enanos se conviertan en aventureros ha sido levantada y el lote de examinados de hoy incluía a algunos de esos representantes. Ese señor, quiere decir que los 3 son enanos o elfos. La mandíbula de George estaba floja, mientras decía esto. Saqué un pequeño archivo de papeles de mi escritorio. Lucas WYKS es un semielfo que reside en el reino Sapin. La información de su nacimiento es clasificada, pero si tuviera que adivinar, probablemente es producto de un elfo esclavo. La familia WYKS siempre ha tenido mala reputación por jugar de manera nefasta con el fin de conseguir mejores magos para su casa. Sin embargo, el suyo es un caso inusual, ya que es capaz de ser tan hábil en la habilidad con las llamas, a pesar de su linaje elfo. Se despertó a los 8 años, lo cual es rápido incluso entre los estándares de los elfos y fue enviado aquí para una especie de prueba. Los WYKS sin duda gastaron mucho dinero en comprar núcleos de bestias y otros suplementos para acelerar su crecimiento. Pasé a la siguiente página. Y la Knight. Es todo un misterio. Según el expediente, su origen es desconocido. Sin embargo, fue criado entre los enanos desde muy joven. Fue enviado como uno de los primeros representantes del reino Dar para asimilarse al reino humano. ¿Por qué no le hicieron la prueba, señor? El empleado me dijo que lo pusiera en la clase B, sin más explicaciones. Emily se inclinó hacia adelante desde su asiento. Y la se despertó hace un par de meses, así que de momento apenas ha llegado a la etapa rojo, oscuro. En cuanto a por qué se le permite ser un aventurero clase B, probablemente tiene que ver con la persona que lo respalda. No tengo nada que decir en este caso, así que solo podemos dejarle en paz. Tengo curiosidad por saber cuáles son sus habilidades. Negué con la cabeza. En cuanto al potenciador enmascarado de hoy, para ser honestos, no tengo idea de quién es. No, estaba inscrito como uno de los representantes de la lista. Simplemente tenía curiosidad por saber qué tipo de persona estaría dispuesta a ser patrocinada por la señorita Flameart. Flameart. ¿Cómo? Esa, Casa Flameart, cierto, la famosa casa conocida por dar a luz a los magos más fuertes de atributo fuego. Guardé la carpeta y la miré con curiosidad, ajustando mis lentes. Os he dicho esto porque lo descubriréis pronto, de todos modos. Sin embargo, confío en que os abstendréis de decirlo a otras personas hasta que el anuncio se haga por todo el país. Los despedí tan pronto recibí la confirmación de que lo harían. Reflexioné sobre los acontecimientos de hoy. Ese enmascarado potenciador. Sus técnicas no eran las habilidades corrientes que usan la mayoría de los magos de atributo fuego. El mismo estilo con la espada era algo que me había hecho temblar. Pero, de alguna manera, tengo la sensación de que no está en su estado óptimo. Que, de alguna manera, algo lo retiene. No había logrado ponerme un dedo encima, pero a veces sus movimientos se veían incómodos, como si no estuviera acostumbrado a su propio cuerpo. Alejé esos pensamientos y empecé a repasar la pila de documentos. No pude evitar sonreír para mí mismo. Este continente está cambiando. Habrá muchos eventos interesantes a partir de ahora. Punto de vista de Arthur Leswin. La misma empleada que nos llevó al lugar de los exámenes me dio mi tarjeta de aventurero de color bronce en la recepción. De la clase E a la clase B la tarjeta era de color cobre, a partir de la clase A cambiaba a plateado, luego a dorado para la clase A y después a blanco para la clase S. ¿Tienes una relación cercana con Caspian, Jasmine? Pregunté después de guardar mi tarjeta, con Sylvie dormida sobre mi cabeza. Es un conocido de mi padre. Dijo simplemente con una expresión fría. No buscaba respuestas. Obviamente ella no tenía ningún tipo de sentimientos positivos sobre todo esto. Cambiando de tema, le pregunté a Jasmine, ¿qué haremos ahora? Reflexionó un poco. Había varias opciones. Podríamos hacer misiones que estuvieran dentro o por debajo de nuestro rango. Estas misiones incluían variedad de tareas, desde la vigilancia hasta la
adquisición de artículos específicos. También podríamos transportarnos a los claros de bestias y explorar mientras cazamos bestias de maná. Explorar calabozos. Respondió con una suave sonrisa en su cara. The Beginning After the End. Capítulo 29. Espada y cuerpo. Silencio, mirando las dos espadas atadas a la parte posterior de mi cintura. La batalla de hoy contra Caspian me había confirmado muchas cosas. Había pasado demasiado tiempo adaptándome y aprendiendo el sistema mágico de este mundo, asimilando la voluntad de bestia de Sylvia, perfeccionando mis técnicas de atributo trueno y atributo hielo, junto con todos los demás elementos. Había estado tan absorto en el hecho de que este mundo producía manifestaciones físicas de los elementos que había descuidado mis fundamentos en lo que era mejor, mi cuerpo. En mi vida pasada había utilizado las técnicas más simples para aprovechar al máximo mi pequeña fuente de ki y, con solo mi espada, había logrado llegar a la cima. Este mundo ofrecía muchas más posibilidades, pero si quería verdaderamente sobresalir y llegar a ser el mejor en este mundo, tendría que usar no solo mis dones en esta vida, sino también las experiencias de mi vida pasada. En medio de mis pensamientos, sentí que alguien chocaba con mi hombro. Mirando hacia arriba, vi al chico rubio llamado Lucas pasar junto a mí con su séquito de guardias y sirvientes. No eres malo para ser un potenciador, pero eso es todo. No te pongas arrogante porque estemos en el mismo rango. Incluso en los mismos rangos hay niveles, y tú estás en la parte inferior. Che, conoce tu lugar. El chico rubio sonrió sin más mientras inclinaba intencionalmente su cabeza hacia atrás para poder mirarme. El hecho de que su estatura fuera un poco más baja que la mía lo hacía parecer tonto. Qué comportamiento tan cliché para un molesto personaje secundario. Ni siquiera me molesté en discutir con él, pero le dije a Yasmín, vayamos al portal. Al cruzar por la puerta de teletransporte, mis sentidos se sacudieron por el escenario. La ciudad de Cyrus tenía la mayor cantidad de puertas de teletransporte entre las ciudades, ya que era la única manera de entrar a ella, y era una ciudad flotante y todo eso. La que cruzamos nos llevó directamente a la entrada principal de la zona conocida como los claros de las bestias. Pude escuchar el chirrido de los pájaros, los gritos y rugidos ocasionales de las bestias, el sonido constante del agua fluyendo. Todo conformaba un ambiente que creaba una sinfonía natural. La vista de los altos árboles y numerosas colinas llenas de plantas diferentes me recordaban cualquier cosa menos un paisaje peligroso lleno de monstruos que podían matar hasta a los magos más fuertes. Solo las bestias de rango inferior habitaban en las afueras de los claros de las bestias, donde los recursos naturales eran menos abundantes. Cuanto más profundo se entraba, más misterioso se volvía el paisaje, con cuevas y entradas ocultas a regiones inexploradas del continente. Respiré profundamente, con Yasmín pasando por el portal después de Sylvie y yo. De pronto, Sylvie saltó de mi cabeza y se escabulló, como si estuviera persiguiendo algo. Sorprendido por este evento, grité, espera, Sylvie, ¿a dónde vas? Sylvie acababa de enviarme una respuesta vaga, diciendo que también quería entrenar. Mi dragón mascota nunca había abandonado mi lado desde que había salido de su cascarón, pero, ¿de repente se va? Al principio estaba inquieto, pero después de un rato me di cuenta de que podía sentir dónde estaba ella. Creo que estará bien. Las bestias de maná tienen un instinto natural para fortalecerse después de un cierto periodo de tiempo. Debió sentirse muy sofocada por estar en un ambiente protegido toda su vida. Dijo Yasmín que caminaba a mi lado. Poniendo su mano sobre mi hombro, me hizo señas para que nos pusiéramos en movimiento. Hay un lugar que deseo visitar antes de ir a un calabozo. Tenemos que darnos prisa, es un poco más peligroso durante la noche. Imbuyendo maná en su cuerpo, Yasmín se alejó en la distancia, con su atributo de maná viento, impulsándola aún más rápido. Seguí su ejemplo, formando dos vendavales de viento bajo mis pies, antes de correr tras de ella. Me aseguré de vigilar a Sylvie, pero no sería un gran problema, ya que, tanto ella como yo estábamos mentalmente vinculados. A pesar de que la distancia aumentaba entre nosotros, la conexión seguía siendo fuerte y podía sentir que Sylvie estaba capturando presas pequeñas, su entusiasta estado de ánimo también me afectaba a mí. El viaje duró un par de horas y estaba oscureciendo. La única razón por la que podía seguir el ritmo de Yasmín, teniendo en cuenta que ella estaba en la etapa amarillo oscuro, era gracias al uso de la rotación de maná a lo largo del camino. Esta habilidad se había convertido casi en un acto reflejo,
para mí ahora, y la usaba inconscientemente cada vez que usaba maná. Por la noche, pasamos por un denso bosque y llegamos a un pequeño claro, rodeado de árboles. Había un pequeño campo de yerba con una corriente de agua clara que fluía a través de él. Acamparemos aquí esta noche y nos quedaremos unos días, anunció mientras dejaba su bolso, y sacaba un par de cosas. ¿No íbamos a entrar en una mazmorra de inmediato? Pregunté mientras bajaba también mi mochila. Ella negó con la cabeza, tomando unas cuantas ramas y reuniéndolas. Me adentré en el bosque, buscando unas ramas de un tamaño decente para hacer una hoguera. Después de un rato, se inició un fuego. Poniéndome cómodo, me quité la máscara y me senté junto a ella en el fuego. Nos sentamos allí, mirando la luz producida por la llama y escuchando la madera, mientras ardía y se agrietaba. Tratando de romper el silencio, le pregunté a Yasmín, ¿qué te hizo querer ser una aventurera? Su mirada nunca abandonaba el fuego y yo me quedé mirando la llama, pensando que no quería responder. Después de un par de crujidos de la madera debido al fuego, Yasmín respondió en voz baja. Quería alejarme de mi familia. Ya veo. ¿Te llevas mal con tu familia? Respondí, con los ojos en el fuego. Asterisco crackle asterisco. La casa Flamesborg fue uno de los principales contribuyentes en la guerra contra los elfos. Nuestra casa ha proporcionado muchos magos poderosos, tanto conjuradores como potenciadores. Nuestro linaje en el elemento fuego es insuperable. Nos enorgullecemos de esto, porque el fuego se considera el más poderoso de los elementos. Declaró. Esto era lo máximo que Yasmín había hablado de una vez. Pero Yasmín, no eres. Miré hacia arriba, arrugando las cejas. Asterisco asentir asterisco. Desde muy temprano, cuando desperté y comencé a entrenar, mi familia trató de probar mi maná, en busca de afinidad con el fuego. Me hice varias pruebas para que pudieran ver cómo se ejercía el maná y cómo fluía por mis canales de maná. Yasmín continuó. Cuando se hizo evidente que no tenía aptitud para el atributo fuego, mi familia me rechazó. No sabía qué responderle. Por primera vez, la siempre distante y fría Yasmín parecía vulnerable. Lamento lo que pasó, fue la única respuesta que pude dar. Negando con la cabeza, me dio una leve sonrisa. Los cuernos gemelos me han tratado bien y no les desagrada lo que soy. Vi su palma de la mano formar un pequeño remolino de viento, diferentes emociones recorrían su cara mientras la miraba. Este mundo era un lugar de discriminación y clasificación. Las raíces jerárquicas incrustadas en estas tierras nunca desaparecerían realmente. Los humanos normales eran considerados personas de segunda clase, mientras que, incluso entre los magos, los conjuradores discriminaban a los potenciadores. Yendo más allá, a menos que uno fuera un anormal o un especialista de dos elementos, algunos elementos eran considerados de clase superior sobre otros. Al nacer en una familia de poderosos magos con atributo fuego, había sido descartada como inferior, debido al atributo elemental que tenía, algo que la mayoría de los magos matarían por adquirir. Era una potenciadora de etapa amarillo oscuro, experta en la lucha y en la manipulación del maná a los 24 años. Muchos la considerarían un genio, pero a partir de los estándares con los que había crecido, se consideraba a sí misma promedio en el mejor de los casos. Pusimos un poco más de madera y estiramos nuestros sacos de dormir a un par de metros de distancia para que pudiéramos sentir el calor. Acostado, sentí la presencia de Sylvie. Estaba a una buena distancia, pero me di cuenta que estaba a salvo. Me envió un pensamiento, diciéndome que no me preocupara y que yo también debería estar a salvo. Cerré mis ojos, esperando dormirme cuando escuché a Yasmín murmurar algo. Es raro. Cuando hablo contigo, no siento como si estuviera hablando con un niño. No respondí, fingiendo estar dormido, esperando que no me presionara más para que le respondiera. Buenos días. Yasmín estaba levantada y cocinaba algo en el fuego cuando me levanté. Miré, para ver que había un par de peces asados ensartados en una rama. Buenos días. Deberías haberme despertado, Yasmín. No hay necesidad de que hagas todas las tareas por tu cuenta. Traté de despertarte. Pero no te movías. Sus ojos medio cerrados desprendían una atmósfera apática, mirándome como si fuera una especie de animal salvaje. Ah. Lo siento, realmente necesito arreglar eso. Tal vez era porque todavía estaba creciendo. Después de desayunar el pescado asado, apagamos el fuego. Yasmín me preguntó si quería tomar un baño en el arroyo con ella, pero le dije que iría después de ella. Ains.
Ser un rey con moral parece complicarme en momentos como este. Después de lavarme, me puse la máscara y las espadas, pensando que iríamos a cazar algunas bestias de maná por la zona cuando Yasmín me detuvo. Tu oponente durante estos días seré yo. No pude evitar sorprenderme del giro de acontecimiento. Habíamos venido hasta aquí, para entrenar. Esta área está cerca de la mazmorra que vamos a explorar, pero para estos días, quiero que te concentres en luchar conmigo. He notado que tu estilo de pelea parece incómodo, a veces. Lo sabes en tu cabeza, pero tu cuerpo no te escucha. O algo así. Desenvainando sus dagas, me señaló con el dedo y me dijo, no usaremos nada de maná durante los próximos días mientras entrenamos. También desenvainé mi espada corta. Buena idea. El maná debería ser usado como un suplemento a tus técnicas, no como un reemplazo para compensarlas. Usa tu otra espada. Yasmín miraba la balada del alba mientras decía esto. ¿Cómo has sabido que es una espada? No planeaba esconderle mi arma, pero aún así me sorprendió. Conociéndote. Ese palo negro debería ser algo más que un bastón o un palo de práctica. Se encogió de hombros, caminando unos pasos más cerca de mí. Solo asentí con la cabeza, tirando la espada corta cerca del fuego. Asterisco sin asterisco. La hoja translúcida resplandecía con un claro verde azulado mientras se deslizaba suavemente fuera de su vaina, de color negro mate. Sosteniéndola frente a mí, me puse en posición. Prepárate. Sí. Me di cuenta de que Yasmín estaba asombrada por la apariencia de mi espada después de ser desenvainada. Sospeché que obtendría ese tipo de reacción en cualquier parte, ya que su belleza me había dejado atónito incluso a mí. Jap. Sin maná reforzando mi cuerpo, me di cuenta de lo mucho que estaba siendo descuidado. Mis brazos se sentían pesados y mis piernas frágiles al empujarme del suelo. Había sido un tonto. Me quejaba cada vez que peleaba por los límites de mi joven cuerpo, pero en vez de arreglar el problema, simplemente lo cubría. TSK. No puedo evitar enojarme conmigo mismo por esto. Lancé una estocada al núcleo de Yasmín. Podíamos cubrir nuestros cuerpos con maná si notábamos que no podíamos bloquearlo para evitar lesiones mortales, pero aparte de eso, no podíamos reforzar nuestros cuerpos. Yasmín cruzó sus dagas, bloqueando mi ataque con facilidad. Inmediatamente después, desvió mi espada con un rápido movimiento. Mi espada se hundió en el suelo mientras ella se preparaba para usar su otra daga, con la que pensaba golpear mi cabeza. Agaché mis piernas, bajando mi centro de gravedad mientras sacaba la espada del suelo. Usando el impulso que había ganado al quitar la espada, giré en esa dirección para azotar sus piernas. Mi espada chocó con el aire vacío. Yasmín había saltado para evitar el ataque. No podía cambiar de dirección en el aire sin la ayuda de maná, así que continué con una puñalada. Asterisco clan asterisco. Me sorprendió lo fuerte que era su bloqueo, ya que mis manos se entumecieron. Yasmín se recuperó con gracia después de que bloqueara mi puñalada, haciendo una vuelta acrobática para recuperar el equilibrio. Le di una sonrisa débil mientras esperaba que mis manos recuperaran el tacto. Oye, Yasmín. Creo que voy a necesitar más de un par de días para resolver esto. Sus labios se curvaron ligeramente mientras asentía con la cabeza. Tenía 3 años antes de empezar a asistir a la Academia Cyrus. Durante mi tiempo en la academia, tendría muchas oportunidades para concentrarme en el estudio del maná. Sabía lo que tenía que hacer. 2 años. Yasmín, no me dejes usar maná a menos que sea absolutamente necesario durante 2 años. Ya sea en misiones o en mazmorras, tendré que entrenar mi cuerpo primero. Envainé mi espada y no pude evitar emocionarme. Esto solo era el principio. The Beginning After the End. Capítulo 30. Tramo final. Asterisco 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 posada columna de dragón asterisco 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 asterisco. Punto de vista de un aventurero insignificante. Oye, ¿te has enterado del rumor? Dije mientras bajaba mi tazón de cerveza. Un hombre fornido se sentó en la misma mesa, no sin antes golpear tu taza contra la mesa. Si estás hablando de ese famoso espadachín enmascarado, digo que son tonterías. Me daba cuenta que estaba un poco borracho por sus mejillas sonrojadas y sus ojos vidriosos. No, aparentemente es verdad. Se supone que un conocido mío estuvo en su grupo. Viaja con Yasmín Flamesbord, así que es difícil que pase desapercibido. Un muchacho delgado con el
pelo atado como un bollo, se acercó a nuestra mesa para unirse a chismear. ¿Y qué dijo tu conocido de él? Exclamó el borracho, impaciente. Bueno, fueron juntos a explorar una mazmorra menor que ya estaba despejada. Aparentemente, es muy bajito. Creo que los rumores son ciertos en el sentido de que no es un mago. El muchacho delgado solo agitaba la cabeza con asombro. Va, a mí me parece una mentira. O el espadachín enmascarado es un potenciador, o los rumores son exagerados. ¿Has escuchado algunas historias que circulan sobre él? Hasta hay un rumor diciendo que él solo limpió una mazmorra por su cuenta. ¿Es eso posible? ¿Y esperas que un potenciador de clase B pueda hacerlo? Incluso sea una mazmorra de bajo nivel, ¿esperas que un espadachín normal pueda hacerlo? El borracho agitó su taza vacía para que la rellenaran con cerveza. Sí, tomaría algunos de esos rumores con pinzas. Eso es un claro rumor. Y también dices que viaja con Jasmine Flamesbord. Probablemente le ayudaba, ¿cierto? Tomé otro sorbo, sintiéndome un poco mareado. Cierto, cierto. Os digo, idiotas, que ese espadachín probablemente ni siquiera sea tan fuerte. La mitad de esos rumores habrán sido difundidos por la propia Jasmine Flamesbord. Ese imbécil guerrero se atreve a llamarse a sí mismo espadachín. Traedlo aquí. Me enfrentaré con él cualquier día. Las cosas se tornaban ruidosas a medida que el borracho se intoxicaba más y más. El tema más candente de estos días entre los aventureros era el espadachín enmascarado. Algunas historias decían que era el aprendiz de Jasmine Flamesbord, pero eso era un poco descabellado. Se sabía que había realizado el examen de rango y obtenido el rango B, lo que era realmente raro. Y lo más impactante, ahora era de clase A. Pasar a otro rango en 2 años. Sacudí mi cabeza mientras me compadecía de mí mismo. Aquí estaba yo, al borde de la clase C. Había fallado el examen para ascender de clase 3 veces estos últimos 3 años. Una vez que consigues suficientes puntos de mérito al entrar a mazmorras y completar misiones y búsquedas, los aventureros tienen la oportunidad de ascender de clase al aprobar un examen. El examen difiere para cada clase, pero supuestamente, para entrar a rango A, que se considera la élite de primera clase, el examinado tiene que pelear contra 2 aventureros de rango A y durar 10 minutos. Lo extraño era que cuando algunos rumores llegaron de los examinados que estaban allí cuando el espadachín enmascarado hizo su examen, todos dijeron que era un potenciador. Los rumores habían crecido tanto a su alrededor porque todos los que habían estado con él en mazmorras decían que no usaba maná, pero que aún así era un monstruo. Al hombre fornido se le estaban pasando un poco los efectos del alcohol, y solo estaba molesto por el hecho de que un espadachín enano fuera mejor que él. Después de todo, era un veterano de la clase B, me imagino que esto era una gran fuente de orgullo para él. Asterisco creé en asterisco. Se abrió la chirriante puerta de la taberna y dejé caer el tenedor que tenía en la mano cuando vi entrar a una figura. Bueno, hablando del diablo, el pequeño enano espadachín del que todo el mundo está hablando. Aquí. ¿Dónde está tu tutor, pequeño? El hombre fornido se levantó de su asiento con una sonrisa sarcástica en la cara, y las mejillas aún rojas. El mismísimo espadachín enmascarado, el responsable de todos los locos rumores, estaba aquí en persona. Bajo su máscara, vi como sus ojos azules miraban al fornido hombre con una expresión desconocida. Llevaba un simple abrigo negro que llegaba hasta la mitad de su muslo, la capucha del abrigo cubría lo que la máscara no podía. Si yo pasara por aquí, incluso con una máscara y 2 espadas, probablemente no habría notado nada en particular de él, pero cuando lo miras con atención, ofrece un espectáculo extraño. Una figura enmascarada de 1,60 m más o menos, por lo que no es nada alto. Esconde una figura delgada debajo de su abrigo, lo que sugiere que es una persona normal o un conjurador. A su espalda lleva una espada corta normal y un elegante palo negro adorna la parte inferior. No podía evitar preguntarme si en realidad era un conjurador y ese era su bastón. Después de echar un vistazo al borracho que lo estaba llamando, el hombre enmascarado pasó junto a él, sin interés, como si no valiera la pena. ¿Me estás ignorando? Solo porque seas un poco famoso por tus rumores de mierda, ¿crees que eres mejor que yo? Para el borracho, esa fue la gota que colmó el vaso y desenvainó la gigantesca espada que llevaba a su espalda y la sostuvo por encima de la cabeza para lanzar un golpe hacia abajo. Tranquilízate,
sabes que no puedes matar a nadie aquí. Intenté apaciguar al hombre, levantando los brazos para evitar que atacara con su espada, pero el hombre enmascarado ni siquiera se dio la vuelta y siguió caminando hacia el mostrador delantero. Esto enfureció aún más al borracho mientras potenciaba su cuerpo y su espada, que brillaban con un resplandor plateado. Me empujó a un lado y golpeó al espadachín enmascarado. Boom, asterisco. Miré con horror mientras imaginaba el cadáver ensangrentado que probablemente había sido partido a la mitad por la fuerza de ese golpe. Sin embargo, al contrario de lo que esperaba, la espada creó un pequeño cráter junto al hombre enmascarado, fallando por un pelo. Uf. Al menos el borracho había tenido la sensatez de no matar al hombre, probablemente solo quería asustarlo. Me levanté para calmar al fornido hombre de nuevo, pero cuando me giré para mirarlo, vi que su cara estaba retorcida y conmocionada, con una expresión hirviente. Gra. Volvió a blandir a su espada, levantándola del pequeño cráter en el suelo. Los clientes que estaban sentados en el comedor de la posada estaban mirando ahora, algunos animando, por sangre. Con maná reforzando el cuerpo del fornido hombre y su gran espada, no importaba lo borracho que estuviera, su poder y velocidad no eran ninguna broma. Atacó con una ráfaga de golpes que destruyeron los asientos y mesas de madera en su camino, pero por mucho que atacase, su espada siempre fallaba. El hombre enmascarado se mantenía en su sitio, sin alejarse de su posición, pero, cada vez que la espada estaba a punto de cortarlo por la mitad, se volvía borroso, mientras que lo único que golpeaba la espada era una imagen residual. Después de una descarga de ataques de 5 minutos por parte del hombre fornido y su espada, sudaba abundantemente mientras su cara mostraba frustración, pero ahora era más cauteloso y dio un paso atrás. Esquivar es lo único que saber hacer, supongo que tu tutora hizo todo el trabajo duro por ti, mientras que tú solo escapabas. El hombre le lanzó una sonrisa amenazadora, confiado en que podría ganar contra el hombre enmascarado. Puso ambas manos sobre la empuñadura de su espada, y la balanceó de nuevo, esta vez mucho más rápido que sus ataques anteriores. Clan. Su gran espada, que probablemente pesaba más que el hombre enmascarado, fue enviada volando, no sé cómo. Por el sonido, parecía como si hubiera sido derribado por otra espada, pero no pude verla. Ni siquiera pude ver al espadachín enmascarado sacar su arma. ¿Has terminado? Ah, fue el único sonido que escuché del borracho antes de que todos cayéramos al suelo. Me sentí como si estuviera bajo el agua. No podía respirar y la atmósfera a mi alrededor parecía querer aplastarme. Tengo miedo. Miedo. He oído que algunos luchadores de élite son capaces de producir un intento asesino que podía ahuyentar a las bestias de maná, pero, ¿qué demonios era esto? ¿Existe algo así como un intento asesino que pueda matar a alguien? Lentamente, giré mi cabeza para mirar al hombre enmascarado que obviamente era la fuente de la sed de sangre, sentía que la sangre de mi rostro se iba mientras lo miraba. No sabía qué tipo de expresión tenía bajo la máscara, pero no lo necesitaba. Parecía ser una aura oscura y maligna la que desprendía. Juro que sentía como si esa aura oscura a su alrededor estaba viva y furiosa. La intención asesina ni siquiera estaba enfocada en mí, pero tuve que controlarme para no mojar los pantalones. Vi el lamentable estado en el que se encontraba el borracho. Tenía los ojos abiertos y el cuerpo rígido, como si estuviera petrificado. Murmuraba algo y podía ver lágrimas en sus ojos mientras que el área de la entrepierna de sus pantalones estaba oscurecida. De repente, retrajo su sed de sangre y pude volver a respirar. Tomé un profundo sorbo de aire y terminé tosiendo. Pude ver a otros aventureros y trabajadores de la posada haciendo lo mismo, algunos en un peor estado que yo. El hombre enmascarado se giró hacia el mostrador y se enfrentó a la temblorosa camarera que estaba allí, su rostro estaba 3 veces más pálido que antes. Creo que hay un saco de raciones bajo el nombre de Note, que un amigo mío pidió no hace mucho. Dijo el hombre enmascarado con una voz de barítono clara y precisa. Ese sí, se lo traeré ahora mismo. Le dio una pequeña reverencia a la camarera mientras le entregaban un saco de comida. Y se fue, mientras todos en la posada lo miraban marcharse, sin atreverse a hacer ruido. Punto de vista de Arthur Leswin. ¿Por qué has tardado tanto? Jasmine dividió la comida y la puso en cada una de las bolsas de la silla de montar en nuestros caballos. Tuve una pequeña pelea con uno de los aventureros de la posada. Ja. Me rasqué la
cabeza mientras saltaba a mi montura de color marrón. Podía sentir a Yasmín mirándome sospechosamente, con sus ojos medio cerrados juzgándome. No importa, no importa, no le des importancia, ni siquiera le hice daño al tipo. Solo agité mi mano para tratar de convencer a Yasmín de que no volviera a la posada columna de dragón. Yasmín negó con la cabeza y también se subió a su caballo, agitando las riendas para partir. Jaap. Hice lo mismo mientras nos dirigíamos a nuestro destino. En estos 2 últimos años, creo que la meta de Yasmín era que llegara a la clase A lo antes posible, para explorar el calabozo al que nos dirigíamos hoy. A lo largo del viaje para elevar mi clase, ella también ha subido de rango, convirtiéndose en una aventurera de clase A. Todavía había una gran diferencia de nivel entre ella y Caspian, pero había mejorado mucho durante estos 2 años. Cuando no estábamos en misiones o explorando mazmorras de bajo nivel, entrenábamos. Por la noche, me aseguraba de meditar durante al menos un par de horas antes de irme a dormir. Durante estos 2 últimos años, he entrado en la etapa color naranja claro, lo que se consideraría un éxito, si se tenía en cuenta el tiempo que pasaba meditando. No. La mayor mejora a lo largo de este tiempo, definitivamente ha sido mi cuerpo. El no usar maná me hizo dar un paso atrás y recordar cómo usar mi cuerpo y mi espada eficientemente para que pueda ser mucho mejor cuando lo potencie. No puedo decir que estoy al 100% en términos de fuerza, ya que el alcance físico de mis extremidades y de mis músculos no está tan desarrollado como cuando era adulto, pero ya no me siento incómodo o restringido cuando peleo ahora. He afinado algunas de mis técnicas de espada para que se ajusten a mi cuerpo actual, que tendrá que mejorar a lo largo del camino. No puedo decir que ha sido un viaje fácil y tengo cicatrices en mi cuerpo para probarlo, pero sé que ha valido la pena. Junto a mi cuerpo asimilado de la voluntad de dragón y el uso de la rotación de maná, finalmente puedo estar a gusto sabiendo que estoy en el camino correcto para el futuro. Yasmín se ha vuelto más fuerte que nunca. Mientras viajaba con ella, noté que su mayor defecto estaba en su destreza con la espada. Habiendo crecido aprendiendo únicamente del atributo fuego, por un tiempo hasta que fue considerada incapaz, ella había tenido que ponerse por su cuenta para aprender a controlar mejor sus espadas y que se ajustaran a sus habilidades de atributo viento. Yo no soy el mejor con el viento, pero eso no significaba que no pudiera enseñarle habilidades al respecto. Yasmín pasó el examen de la clase A utilizando las nuevas habilidades que le había enseñado, junto con sus técnicas de doble cuchilla que había desarrollado por su cuenta. Yo también quería hacer el examen de clase A, pero por los requerimientos de puntos de mérito, necesitaba completar muchas más misiones o despejar mazmorras que antes no podía elegir. Le envié un mensaje mental a Sylvie. Ha estado actuando de forma extraña desde que llegamos a los claros de las bestias. Siempre nos mantenemos en contacto, pero por alguna razón, no quiere venir a verme todavía, ni siquiera cuando regresaba a Cyrus para visitar a mi familia. Cada vez que le digo que vuelva, dice que tiene que terminar algo antes de volver. Definitivamente podría decir cuánto ha madurado. Podemos mantener conversaciones y sus emociones se han vuelto más complejas. Aunque fui a casa un par de veces durante el primer año, desde el año pasado, cada vez me lleva más tiempo hacer un viaje de regreso a Cyrus y volver a las mazmorras. En vez de eso, nos enviamos cartas y nos reunimos con madre y padre de vez en cuando en el salón del gremio, donde están las puertas de teletransporte. Madre está bastante insatisfecha con este hecho, pero no me impide ser un aventurero. Me he dado cuenta de que padre se ha mantenido al día con su entrenamiento, porque ahora ha entrado en la etapa de color naranja, lo que es impresionante para alguien de su edad. Me sonríe con orgullo, tanto por sí mismo como por su hijo que lo está haciendo también. También me han contado mucho sobre lo que está pasando en la casa Elstea. Mi hermana todavía está bastante lejos de formar su núcleo de maná, pero me sorprendí al enterarme de que Lilia ha despertado hacía un par de semanas. Su despertar hizo que la cama explotase, lo que era normal para un mago. Sus padres, cuando menos estaban extasiados y no esperaron para inscribirla en la Academia Cyrus. Después de ser examinada, su núcleo era más o menos normal, resultó que sus venas de maná eran excelentes. Tenía una gran capacidad para absorber el maná de su entorno, lo que era esencial para todos los conjuradores. Supongo que estará en el último año de la escuela cuando empiece a ir el año que viene. Sacándome de mis pensamientos, escuché las palabras de Yasmín. Ya estamos aquí, mientras ella ralentizaba su montura, nos acercamos a un claro en el bosque, que estábamos atravesando. Frente a la entrada de la mazmorra,
que en este caso era solo una cueva, había un grupo de personas, limpiando su campamento y preparándose para entrar. Supongo que éramos los últimos en llegar. Che. Supongo que estamos atascados con más potenciadores. Oí una voz muy familiar y mocosa. Al bajar de mi montura, caminé hacia el grupo de aventureros, recibiendo del hechicero rubio de fuego una mirada disgustada. Yasmín me siguió mientras un potenciador blindado daba un paso al frente y sostenía su mano, haciéndole un gesto para pedirle un apretón de manos. Por favor, no te preocupes por Lucas y déjame por presentarte al grupo. Me llamo Reginald Brooks y soy un potenciador de clase A. Mi núcleo está en la etapa amarilla y soy del atributo Tierra, con especialización en el martillo. Señaló un martillo gigante que estaba en el suelo donde estaba el grupo. Reginald tenía el pelo corto de color castaño y desordenado que combinaba con sus ojos. Tenía una cara muy cuadrada que le hacía parecer más masculino, con barba, brazos anchos y 1,90 m de altura. El grupo estaba formado por Reginald, Criol y Bral como los potenciadores además de nosotros. Criol era un potenciador defensivo de atributo agua que solo usaba un escudo gigantesco como arma. Era bastante bajito, alrededor del 1,70 m, y estaba un poco gordo. Me di cuenta que era fuerte, sin embargo, por la firmeza de su cuerpo en general, a pesar de su barriga. Bral era un hombre de aspecto muy noble que medía alrededor del 1,80 m. Llevaba una armadura de metal blanco que cubría únicamente sus hombros y pecho, con una capa detrás de él. Con el pelo rubio recortado y ojos color avellana, parecía un verdadero asesino de mujeres. Para mi sorpresa, era un verdadero caballero y nos ofreció un apretón de manos y una sonrisa. Me llamo Bral y acabo de volverme clase AA, potenciador de la etapa amarillo claro. Soy un potenciador con atributo fuego especializado con la espada y el escudo. Yo seré el que os guíe, hoy. Dijo sonriendo radiante. Después de que los potenciadores se presentaran, los conjuradores dieron un paso adelante. Contando a Lucas, había otros 4 conjuradores. Uno de ellos era un hombre delgado, el otro, una chica, y el último un chico de pelo negro, de aspecto serio y anteojos, que también había estado, cuando me examiné por primera vez. ¿Cuál era su nombre? Mi nombre es Elijah Knight. Conjurador de clase A, de la etapa naranja oscuro. Especialización, única en tierra. Dijo simplemente. No pude evitar mirarlo con atención. Tenía que ser más que eso. No podía arreglárselas con saltarse el examen y ser colocado en el rango B solo por ser un conjurador de tierra, sin importar lo joven que fuera. Un hombre larguirucho de ojos saltones que parecía estar bien entrado en los 30 y tantos años de edad fue el siguiente en llegar. Tenía una mirada engreída en su cara a pesar de su aspecto menos que atractivo, con la nariz torcida y el pelo castaño partido. Ejem. Me llamo Oliver y soy un conjurador clase A, de color amarillo oscuro. Soy un emisor anormal, especializado en sanación. Sacó su mandíbula con suficiente mientras cruzaba sus brazos. A pesar de su actitud, no podía decir no que me alegraba de tener a un curandero esta vez. Hola, me llamo Samantha, pero podéis llamarme Sammy, etapa amarillo oscuro, conjurador. De clase A con única especialización en agua, a su servicio. Guiñó un ojo en mi dirección. Samantha parecía tener unos 20 años y era una mujer atractiva, pero por su actitud, estoy seguro, de que ella también lo sabía. Tenía el pelo rubio ondulado fluyendo por sus hombros y ojos de un azul claro que parecían casi grises. Sus ojos eran grandes y redondos, haciendo que se viera más linda, y su corta estatura de alrededor del 1,5 m lo complementaba. Aunque sus atributos no eran abundantes, como cierta conjuradora de los cuernos gemelos, tenía una buena figura y podía decirse que Oliver sentía algo por ella por la forma en que la miraba de reojo. Yasmín, etapa amarillo claro, potenciadora clase A. Atributo viento con cuchillas dobles, dijo mi compañera sin pestañear. Note, etapa naranja claro, potenciador clase A atributo fuego con especialización en la espada, dije simplemente. Bral no sonrió. Bienvenidos los dos, estoy muy contento de tener a otro de clase A en el grupo. Los otros 2 potenciadores asintieron de acuerdo, mientras que Oliver y Lucas tenían caras de demostrar que no les importaba. Lucas simplemente anunció que era un conjurador especializado en fuego que se encontraba en la etapa amarilla. Y Laiche mantuvo su cara de piedra mientras me daba cuenta de cómo Samantha seguía mirándome, tratando de penetrar a través de la máscara de alguna forma. No puedo evitar preguntar, Note.
Ha habido algunos rumores sobre ti diciendo que no eres un potenciador, pero claramente acabas de anunciar que sí lo eres. Dijo Reginald levantando su martillo gigante y apoyándolo en su hombro. Hace tiempo que no uso mi magia por razones personales. Esa debe haber sido la razón por la que han surgido esos rumores. Me encogí de hombros, haciéndole señas para que siguieran adelante. Al notar que yo no quería satisfacer su curiosidad, simplemente tosió y preparó la formación del grupo. Básicamente sería Bral en el frente, ya que su escudo y espada era el mejor estilo para la primera línea. Junto a él estaríamos Reginald y yo, que estábamos especializados en ofensiva. En la retaguardia quedaba Criol con su gigantesco escudo para evitar que nos flanquearan y Yasmín, a su lado, lista para matar a cualquier cosa que pudiera pasar a su lado. Todos nos encargamos de proteger a los 4 conjuradores con Oliver en el centro, el más protegido, ya que era el curandero. Debemos partir inmediatamente, declaró Bral. Estaba asumiendo la posición de líder, ya que era la primera línea y el único otro de clase A aparte de la tranquila Yasmín. Esta mazmorra era considerada clase A, lo que significaba que solo se permitía la entrada de grupos con clase A o superior. Recientemente, Bral había descubierto un túnel escondido que llevaba a una porción inexplorada de la mazmorra, la cual íbamos a explorar hoy. Esto significaba que la mayor parte del trayecto dentro del calabozo sería a través de partes inexploradas. Todo el mundo desenvainó sus armas, mientras que hasta los engreídos conjuradores pusieron caras serias, cuando entramos a la mazmorra nombrada por los primeros exploradores como las tumbas de la desesperación. The Beginning After the End. Capítulo 31. Tumbas de la desesperación 1. Al entrar en la mazmorra sentí que la temperatura bajaba repentinamente tras descender por una pendiente. Me detuve a la derecha de Bral, que tenía su escudo en posición y su espada desenvainada. Yasmín y yo habíamos investigado un poco sobre las tumbas de la desesperación, mazmorra en la que nos encontrábamos. Se trataba de un lugar único, incluso entre los misteriosos calabozos. Las bestias que habían creado aquí sus hogares habían sido descritas en los registros como no muertas. Nunca he oído hablar de bestias de maná que pudieran volver a la vida. Debido a esto, uno de los aspectos más difíciles de limpiar esta mazmorra parecía ser la cantidad interminable de bestias de maná no muertas. Yendo más profundo, algunos aventureros y magos del gremio habían llegado a especular que, dentro del fondo de la mazmorra podría haber un artefacto especial que podría reanimar a las bestias de maná muertas, pero nadie había sido capaz de probarlo. Despejar un calabozo significaba que el área había sido explorada. Es diferente de la conquista de mazmorras, donde las bestias de maná de su interior han sido derrotadas y los tesoros saqueados. Esta mazmorra había sido despejada, o al menos lo había sido hasta que Bral descubriera un pasaje oculto, que no había sido completado. Nos acercamos al primer nivel del calabozo, manteneos en guardia. Las bestias de maná de aquí no son fuertes, pero habrá muchas. No perdáis el tiempo tratando de recoger los núcleos de maná de las bestias. Estas no tienen eso, declaró Bral. Oí un débil murmullo de Oliver, nuestro curandero, que se quejaba de la falta de recompensas de esta mazmorra. Mientras que el objetivo de despejar una mazmorra era saquear los tesoros acumulados de las bestias de maná de alto nivel, la mayor parte de los beneficios, por lo general, provenían de la recogida de los núcleos de bestia de los monstruos durante el camino. En la mayoría de los casos, incluso si el grupo no podía completar o ni siquiera llegaba a limpiar una mazmorra, todavía podían salir con una gran suma gracias a únicamente núcleos de bestias, que podrían ser vendidas por un alto precio. Una de las razones por las que esta mazmorra era tan impopular y por las que nuestro grupo era el único dentro de la mazmorra, era porque las bestias aquí no tenían núcleos. Esto significaba que una gran parte de los ingresos por tratar de despejar este calabozo no existía. Estreché mis ojos y me concentré. Acabábamos de descender al final del pasaje y entramos a una cueva subterránea de unos 50 metros de diámetro. Mirando a mi alrededor, toda la cueva resplandecía con un azul tenue. Sobre nosotros, la cueva estaba cubierta con estalactitas que parecían amenazarnos con sus afiladas y brillantes puntas. Había alrededor de 20 bestias de maná que parecían ser murciélagos grandes, excepto que no tenían alas, sino 4 miembros. Los cuerpos huecos de las bestias de maná parecidas a los murciélagos tenían sus costillas completamente visibles y, dentro de ellas,
donde debería haber estado el núcleo de bestia, había una roca agrietada. Supongo que lo que nos había dicho era verdad. Corredores murciélago. No son fuertes, pero atacan en grupo. Minimizad el uso de maná, esa es la clave dentro de este calabozo. Preparaos. Bral rugió sobre el gruñido de los corredores murciélago. Todos ellos estaban posicionados para saltar, con sus manchones de pelaje erizados en los extremos y sus dientes al descubierto. Forma y atormenta a los enemigos que nos rodean, ciclón de fuego. Escuché un grito a mi espalda y me di cuenta de que había sido Lucas quien lanzara ese hechizo. De repente, 4 tornados de fuego de 3 metros de altura se arremolinaron alrededor nuestro y se expandieron. Asterisco Shelp asterisco asterisco Shelp asterisco. Muchos de los corredores murciélago fueron devorados por los tornados de fuego y quemados. Los que tuvieron la suerte de escapar de los tornados huyeron, tratando de rodearnos y atacarnos. Pude oír a Bral chasquear su lengua, insatisfecho de que Lucas simplemente ignorara sus órdenes y lanzara un hechizo que no era necesario. Los ciclones de fuego mataron a la mayoría de los corredores murciélago y los que quedaron se quemaron mucho, por lo que la derrota del resto fue rápida. La próxima vez, sigue las órdenes y no malgastes así tu maná. Tu hechizo fue exagerado. Gruñó Bral. Lucas puso los ojos en blanco y dijo, no veo el problema. Los matamos lo suficientemente rápido para que todos los demás pudieran ahorrar su maná. Negando con la cabeza, Bral nos llevó hacia el otro extremo de la cueva. Antes de entrar en la habitación de al lado, oí ruidos de crujidos detrás de mí y, para mi sorpresa, los corredores murciélago que acababan de morir aparecieron del suelo, luciendo bastante ilesos, aparte de que sus costillas sobresalían. Las tumbas de la desesperación. Qué nombre tan desafortunadamente apropiado para este calabozo. Simplemente, los ignoramos y entramos en la otra habitación mientras Ilaiche invocaba silenciosamente una pared de roca en la entrada para que los corredores murciélago no pudieran seguirnos. La abertura en el otro lado de la cueva nos llevó a través de otro pasillo oscuro que era de alrededor de la anchura de 4 personas, de pie hombro con hombro. Me di cuenta de que todo el mundo estaba un poco más relajado al salir de la primera cueva, pero no podía dejar de sentirme incómodo. Asterisco, fuis, asterisco, asterisco, clan, 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 asterisco. Mi espada corta se volvió borrosa cuando instintivamente detuve los proyectiles dirigidos hacia Samantha. G. Gracias, incluso bajo la tenue luz azul, me di cuenta de que la cara de Samantha había palidecido cuando unos picos de tierra que podían haberla matado cayeron al suelo junto a sus pies. Algo anda mal. No había trampas la última vez. Bral recogió una de las rocas puntiagudas para estudiarla, pero estaba desconcertado. La presencia de trampas significaba que había bestias de maná de alto nivel capaces de conjurar hechizos con requisitos de activación. Manteneos alerta todos. Yasmín ya tenía sus dagas protegiendo sus órganos vitales, Reginald y Criol prepararon sus armas, mientras que Samantha se acercaba un poco más a mí, con su mano apretando mi manga, con su mano libre agarraba una varita. Afortunadamente, llegamos al final de pasillo sin otras trampas que nos disuadieran. La siguiente cueva en la que entramos era similar a la anterior, pero el doble de grande y con agujeros sospechosos esparcidos por el suelo. No te acerques a los agujeros. Son géiseres que disparan corrientes de gas extremadamente calientes. Debería estar bien siempre y cuando no estéis cerca de la explosión. Anunció Bral, buscando cualquier signo de bestias de maná. Asterisco bro o asterisco. Como si fuera el momento justo, la cueva tembló y desde el suelo apareció algo que extrañamente se asemejaba a un gusano, excepto que era de un rojo brillante, de unos 2 metros de grosor y tan largo que resultaba imposible de medir, con innumerables filas de dientes que rodeaban el agujero en su cabeza. Eso estaba aquí la última vez, Bral. Criol miró a nuestro líder. No. No entiendo lo que está pasando. No tiene sentido que una nueva especie de bestia de maná entre en una mazmorra como esta. El apuesto caballero tenía una mirada vacilante, perdiendo su confianza. Che. No es gran cosa mientras yo esté aquí. Lucas solo movió su cabellera rubia. Sin embargo, el gigantesco gusano rojo no nos atacó, sino que se escondió, creando otro agujero. No parece estar tras nosotros. Murmuró Ilaiche mientras sus ojos afilados y con anteojos estudiaban al gusano gigante. La bestia de tipo gusano rojo ahora estaba excavando en las paredes de la cueva, creando más agujeros desde todos los ángulos diferentes, nunca enfrentándose a nosotros.
¿Vamos a quedarnos parados viendo cómo cava el gusano o nos vamos? Oliver, nuestro larguirucho emisor, nos empujó a Bral y a mí, caminando con confianza hacia el otro extremo de la cueva. Quería mostrar su confianza delante de Samantha, es lo que asumí. Vuelve aquí, necesitamos evaluar lo que está pasando antes de cruzar. Bral se frustraba, cada vez más por la arrogancia que mostraban los conjuradores mientras se adelantaban de él. De repente, toda la cueva tembló y oímos un ligero chisporroteo. Lucas, barrera de olas de calor, ahora. Le grité al confundido noble rubio. Asterisco, fuoom, asterisco, los agujeros. Los agujeros que había al principio y los agujeros del suelo, techo y las paredes, hechos por el gusano gigante temblaron y liberaron una fogosa ráfaga de gas. El gusano gigante estaba haciendo los agujeros para matarnos y nosotros se lo habíamos permitido. Me las arreglé para tirar de Bral, que estaba a un paso de mí antes de que tuviera la oportunidad de correr tras de Oliver. El escudo fue erigido a tiempo para protegernos del gas, pero Oliver desapareció de nuestra vista. La erupción de gas duró un par de minutos hasta que menguó. Lucas liberó la debilitada barrera y nos quedamos quietos en silencio, observando la escena frente a nosotros. Lo único que quedaba de Oliver era la gema que había llevado en la punta de su bastón. ¡Carajo!, gritó Bral, rechinando los dientes ante la pérdida. Oliver no significaba mucho para nosotros como persona, pero era nuestro curandero. Ese idiota había huido, ni siquiera había lanzado un hechizo de barrera para sí mismo. La cara de Samantha se veía enferma mientras se cubría la boca con sus manos. Antes de que tuviéramos la oportunidad de salir, Lucas pasó empujando y cogió la gema que estaba a unos metros delante de nosotros. TSK. Su gema ni siquiera es buena. Simplemente la lanzó hacia nosotros y Bral la recogió, luego se la entregó a Samantha, que la estudió y reemplazó la gema de su varita con la que había tenido Oliver. Sus manos temblaron todo el tiempo. Tenemos que movernos antes de que ocurra otra erupción. Esa bestia gusano gigante está haciendo más agujeros. No creo que la barrera de Lucas aguante otra oleada, declaró nuestro líder a medida que avanzaba. Miré hacia atrás a Yasmín y ella me hizo un gesto solemne con la cabeza. Todos estábamos frustrados por el giro de los acontecimientos. Estábamos a medio camino de la cueva cuando Ilaiche, que estaba a mi lado, me preguntó: ¿cómo sabías que la barrera de olas de calor de Lucas sería tan efectiva contra el vapor? Pude ver a Lucas y Samantha girar sus ojos hacia mí, esperando una respuesta. He pasado por una experiencia similar antes y una barrera de calor parece negar mejor un ataque de gas. Simplemente me encogí de hombros. A nuestro alrededor, el gusano gigante, que estaba haciendo más agujeros, de pronto se detuvo frente a nosotros. Sin avisar, se golpeó la cabeza y se estrelló con el suelo en el antes habíamos estado. Criol, que estaba atrás, se adelantó con Samantha y creó una barrera de agua que amortiguó el golpe mientras Ilaiche levantaba un escudo plano de tierra para detener el debilitado ataque del gusano antes de que se desmoronara. Golpe de impacto. El martillo de Reginald brilló con un tono amarillo mientras golpeaba la bestia de tipo gusano. Asterisco, boom, asterisco. Todo el cuerpo del gusano tembló cuando la habilidad de Reginald envió ondas de maná a su cuerpo. Siguiéndolo, desenvainé mi espada corta e imbuí llamas para rodear la hoja mientras activaba la rotación de maná. Hoja en llamas. Rompí la parte inferior del gusano, cauterizando la herida mientras mi hoja ardía a través de la carne. El gusano emitió un quejido antes de caer a nuestro lado, con parte de su cuerpo aún bajo tierra. El gusano gigante ni siquiera era tan fuerte. Lucas negó con la cabeza, decepcionado, cuando de repente oímos otro estruendo. El gusano no estaba tratando de matarnos, trataba de retrasarnos a tiempo para otra erupción de los agujeros. Asterisco, fuoom, asterisco. Lucas no pudo erigir su barrera a tiempo mientras sus ojos se abrían de par en par, sorprendido. Capa del Fénix. Una oleada de fuego rodeó mi cuerpo protegiéndome contra el gas. Miré hacia atrás con alivio para ver que Yasmín había levantado un remolino de aura de viento a su alrededor, que disipaba el vapor. UGGH. El gas se disipó para revelar a un herido Bral. Criol había logrado proteger a Lucas y Ilaiche bajo su gigantesco escudo potenciado con agua, pero el brazo con el Bral usaba su espada había sido borrado desde el codo hacia abajo mientras intentaba proteger a Samantha. Parecía que Bral solo había potenciado su escudo con llamas en lugar de todo su cuerpo para proteger a Samantha. Reginald tenía algunas quemaduras en el cuerpo, pero estaba bien. Probablemente apenas había
llegado a tiempo para rodearse con maná de atributo tierra. La espada de nuestro líder estaba en el suelo, mientras el muñón de su brazo negro se quemaba hasta quedar en nada. Apretando sus dientes, dejó caer el escudo y tomó la espada con el brazo izquierdo. Moveos. Llegamos a la parte delantera de la siguiente sala, que esta vez era mucho más ancha. Tomando un momento de descanso, el grupo se sentó mientras Samantha usaba parte de su túnica para crear un vendaje improvisado en lo que quedaba del brazo derecho de Bral. Ni siquiera un aventurero de clase A con el cuerpo potenciado podía manejar completamente los abruptos ataques de gas de los agujeros. Mirando alrededor, todos tenían miradas desalentadoras en sus rostros. Esto ni siquiera era la mitad del camino de la mazmorra, pero ya estábamos en un estado deplorable, y nuestro líder estaba gravemente herido. Por esto te dije que te mantuvieras alerta, Lucas, si te hubieras concentrado y reaccionado a tiempo para levantar una barrera, no estaría en este estado. La guapa cara de Bral no se veía en ninguna parte mientras arremetía contra el muchacho noble. Su carrera como aventurero probablemente desaparecería después de esto. Probablemente sería degradado de su clase una vez que el gremio se enterara de su lesión incapacitante. No me culpes a mí, que no te pudieras proteger a tiempo fue culpa tuya. Argumentó de vuelta. Estás bromeando, Criol tuvo que salvarte el culo. No hiciste nada y dices que es mi culpa, gritó Bral mientras se preparaba para blandir su espada hacia el chico. Suficiente. Rugí. Todo el grupo se quedó en silencio ante el poder de mi voz. Hay un par de decisiones que debemos tomar. El cuerpo de Reginald está un poco quemado, pero no creo que esté tan mal, pero tú, Bral, tienes que tomar la decisión de si quieres continuar o no. Estamos a poco más de una hora de la superficie, así que probablemente puedas volver por ti mismo. Declaré mirando a nuestro líder a través de las rendijas de mi máscara. Seguiré adelante. Probablemente, esta será mi última incursión a un calabozo, así que más vale que sea la última. Solo giró su cuerpo y se sentó a un par de pies de distancia, sosteniendo contra el pecho su muñón derecho. Dirigí mi mirada hacia el muchacho noble que tenía un rostro que decía que no había hecho nada malo. Lucas, empieza a hacer las cosas bien. No importa si eres núcleo amarillo claro o Dios mismo. Ahora mismo, lo único que eres es una carga. Si sigues actuando por tu cuenta, más vale que lo hagas solo. Me miraba fijamente, pero se mordía el labio, sin saber cómo refutar mis palabras. Samantha y Laiche. Necesitamos que os concentréis para poner una barrera cuando sea necesario. Vamos a descansar un par de horas antes de continuar. Me senté junto a Yasmín y saqué una cantimplora de mi mochila. El grupo permaneció en silencio hasta que fui a evaluar el estado de Bral. A medida que los minutos se iban convirtiendo en horas, el brazo que le faltaba le estaba afectando. El rostro confiado y carismático no se veía por ninguna parte y había sido reemplazado por una mirada enloquecida. Creo que o Yasmín o yo nos encargaremos del grupo. No estás en condiciones. Los ojos de Bral, aburridos y cansados, me estudiaron antes de empezar a mirar a todos los demás miembros del grupo, que simplemente le evitaron. TSK. De acuerdo. No me gustaba el estado mental en el que se encontraba. No era estable. Después de un par de horas, nos levantamos con nuestro maná repuesto y continuamos marchando hacia abajo. Esta sala no era tan larga como las anteriores, pero al final de la misma había una gran puerta doble con cadenas cerradas con llave. No lo entiendo. Hasta esta parte es diferente. La puerta la otra vez no estaba cerrada con llave, y definitivamente no era tan grande. Bral negó con la cabeza. Lo único que es igual fue la primera cueva, donde estaban los corredores murciélago. Continuó, estudiando la cerradura. Intentó tocarla con su mano dominante que había desaparecido, y golpeó con su muñón el aire. Después de darse cuenta, se quejó y fue a la parte de atrás. Bueno, es inútil quejarse de ello ahora. Reginald levantó su martillo y lo golpeó contra la puerta. Boom, Pude ver a Reginald visiblemente impactado por la robustez de la puerta. Golpe de impacto. La puerta tembló, pero se mantuvo firme. Golpe de impacto. El golpe esta vez fue más fuerte y la cerradura se desmoronó. Dando un paso al frente, tiró de las manijas de la puerta y se abrió. ¿Qué diablos?